Glitter Amargo. ¡Ay! Bienvenidas, bienvenides a Glitter Amargo. Hoy en una edición outside, de exterior. Cierto, es nuestra primera vez que salimos a explorar el mundo para hacer un programa, ¿cierto? Así es la primera vez que, bueno, al menos para el podcast salimos al mundo, a explorar la munda, como decimos ahí en nuestras reseñas de redes sociodigitales. Y bueno, porque me invitaste a una exposición que está aquí en el MAM, en el Museo Arte Moderno, en Chapultepec, para quienes nos escuchan, que nos escuchan también en Alemania, en varias partes de Europa y de Sudamérica también. Entonces, un saludote. ¡Qué felicidad! Y bueno, aquí estamos en Chapultepec, que es sobre el Paseo de la Reforma, que es una avenida, pues sí, digamos muy cosmopolita, pues sí, de un estilo de vida pues muy acomodado, entonces que difiere mucho de las realidades que tenemos acá en México. Entonces bueno, pero si vienen acá a visitar en estos tiempos donde se está retomando poco a poco el espacio público, pues claro que sí, les invitamos a que vengan a conocer todo el circuito de Chapultepec, porque hay varios museos, y particularmente en esta ocasión, Alenka, en el Museo de Arte Moderno, hay una exposición, hay varias, pero una de ellas es sobre feminismo. Sí, una es sobre arte feminista, la del fondo. Yo a quien había visto que era Mónica Mayer, y ya hemos platicado un poquito de ella en algunos de los programas, y estaba muy interesante esa exposición, pero o sea, estaba padre. Bueno, vengan a verla para que se hagan. No me pareció tan buena, pero ese no es el punto. O sea, el punto es que llegamos y nos encontramos con que había una exposición sobre el tiempo, y el episodio de hoy era sobre el tiempo, y quedamos que íbamos a venir a grabar así. Pues ya, Frida me dijo, grabamos allá, y pues la pasamos un rato, y yo, vamos a grabar al exterior, y ella, sí, pero es que Frida ya es muy pro para estas cosas, entonces sabe cómo hacer con este aparatillo, que quienes nos vean por YouTube pueden ver, que grabemos acá, y había una exposición sobre el tiempo, ¿cierto? Sí, pero ya vienen a censurarnos, como en todos lados hoy nos han censurado. Parte 2 de esta travesía que hemos estado viviendo aquí en Glitter Amargo. Aunque pagamos impuestos, nos corren de los museos, donde no se veía nada más que un árbol, y que pues, porque los derechos. Entonces, bueno, Alenka, nos estaba diciendo de qué vamos a hablar en este día. Del tiempo. El tiempo es un tema muy interesante, y que me acuerdo que lo platicamos y tú dijiste, sí, vamos a hacerlo sobre eso. La exposición que vimos, pues también era como una visión del tiempo en distintos aspectos, pero no sé, veamos, tú ibas a aventar una moneda o sea, el tiempo se puede pensar de muchas maneras, ¿no? Hay 1000 posibilidades para pensar en el tiempo. Por ejemplo, que el tiempo relacionado a las mujeres, el tiempo relacionado a la filosofía, el tiempo relacionado a la ciencia, el tiempo relacionado a... ¿qué más? Pues a todo lo que nos incumbe, y en ese sentido pues hay 3 formas de, digamos, de medir el tiempo, que ya hablaremos de ellas, que es Kairos, Cronos y Aion o Eion, y cada una de ellas engloba esto que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo cultural, ¿no? En qué periodo se desarrollan ciertos movimientos, cierta cultura, se gestan sociedades. En el Kairos, por ejemplo, pues ahí es el tiempo preciso, ¿no? El tiempo de la oportunidad, la crisis, el momento justo de que tenía que suceder ahí, ¿no? Y en el Cronos, pues es el que vivimos, el que también nos separa, el que nos divide, el que nos une, por varias cuestiones que tú ahorita ya mencionabas, Alenka. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un volado para saber, pues, por cuál tema empezar, ¿no? Entonces, ¿quieres? Échate la moneda. El tiempo, el volado es, ¿qué? Águila. Lo metafórico. ¿Y sol? El Cronos. Ok, va. Sol. O sea, Cronos. Sí. Ok. El tiempo y la filosofía, de alguna manera. Mitología, ¿no? Mitología era la ave, el aguilita. Okay. Entonces, más por lo terrenal y así. Que bueno, en el Cronos recordemos
algún evento, por ejemplo, Alenka, ¿tú cuál es tu primer recuerdo que dijiste, ahí creo que ahí fui consciente del tiempo, ¿no? Eras muy niña, joven, un poco ya más grande. ¿Cuándo te jugó mal el tiempo? ¿Cuándo me jugó mal el tiempo? Yo creo que... no sé. Creo que en general cuando eres niño todo el tiempo te juega mal. En el momento lo ves mal, pero ahora lo veo como muy bien. Extraño esas épocas en que el tiempo pasaba tan largo. Cuando eres niño, el espacio entre una Navidad y otra es eterno. Las vacaciones de verano o hasta las de Semana Santa son como una eternidad. Y la hora entre que sales a jugar y te tienes que meter a tu casa es muchísimo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las largas esperas. Ahora ya todo es demasiado rápido. ¿Tú? Pero eso es porque estamos envejeciendo, Alenka. Es lo que tú dices, cuando somos pequeños es como el tiempo es muy grande, ¿no? Esperar a los Reyes Magos era como, ¿no? Que entre más rápido te duermas, más pronto vienen. Y tú así, no. Y no llegaban y tú así, entonces era una eternidad. También lo que tú dices, de una Navidad a otra, o sea, esperar tiempo era eterno. Sin embargo, cuando jugabas con tus familiares, con tus primos, primas, qué sé yo, amigos de pequeñitos, de repente era de, ya métete de la casa, ¿no? Y tú así de, ¡guau! Apenas salí a jugar. Entonces, el tiempo se va pasando, depende la posición que ocupemos en el espacio, justamente. Y de ahí cómo nos vamos moviendo, ¿no? Incluso de nuestro espesor que ocupa pues el espacio en el que nos movemos. Y de ahí va, ¿no? Empezábamos por esta cuestión de Kairos, que bueno, para empezar ahí un poquito en cuanto a estas figuras del tiempo occidental, la verdad no conozco si en la cultura africana tengan también dioses que te midan el tiempo, ¿no? O en la cultura oriental, pero bueno, de una forma grecorromana o grecolatina, vemos que tenemos, por ejemplo, pues 3 formas de medir el tiempo, que justamente es Kairos, Cronos y Aion. Y entonces aquí vemos que Kairos viene de este concepto que si son católicos, cuando te dicen algunas personas va a llegar en el momento de Dios perfecto, ¿no? O en el tiempo en que Dios lo planee, ¿no? Y entonces, en una cuestión más sin religión, diríamos que es el tiempo justo, ¿no? El tiempo en el que sucede lo que tenía que suceder, ¿no? Cuando te toca, te toque, cuando no, así, ¿no? O sea, cuando toca, ahí ese momento, ahí intervino Kairos, que es sobrino de Cronos, y Cronos pues ya es este dios del tiempo, ¿no? Vemos a Cronos devorando a sus hijos también. Entonces, porque el tiempo es voraz, justamente, no permite, no permite algo estático, va de forma lineal, va de forma cuantitativa, cuántos años tenemos, qué hora es, cuántos siglos hemos vivido, cuánto tiempo pasó en que sucedió un hecho y el otro. Entonces, así lo vamos midiendo, ¿no? Con el Cronos. Y por el contrario, también tenemos a Aion o Eón, que en la ciencia ficción vemos como que así se miden muchos tiempos, ¿no? De hace tantos eones, ¿no? O sea, eternidades, ¿no? Y Aion viene a hacer eso, ¿no? La cuestión eterna, el tiempo eterno, infinito, el retorno, ¿no? Los loops, algo más abstracto. Entonces, en estas situaciones es en las que nos movemos y, por ejemplo, diríamos que cuestiones culturales, artísticas, sociales, se mueven en ese espacio de lo infinito, del tiempo Aion, ¿no? La cultura no está buscando una cuestión, bueno, siempre hay aspiraciones, pero no, solamente el tiempo, solamente Cronos te dirá hasta dónde llegó tu obra, ¿no? O hasta dónde prevalece algo. Cuando tú lo haces, lo estás haciendo en un tiempo que eventualmente podría no tener, pues no sé, algún final, como ahora los museos, ¿no? Que te dicen de tal fecha, ¿no? Eso solamente pasa cuando ya mediste un periodo de tiempo. Entonces, tú, por ejemplo, ¿conocías a estos dioses, Alenka, de estas formas? No, o sea, conocí a Cronos, nada más, y hay esta imagen muy famosa de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Que es como Cronos, también, ¿cierto? Y no, es muy curioso porque es como platicábamos hace rato, realmente el tiempo es una medida, ¿no? Como el metro, ¿no? Que nosotros nos creamos para poder dar una secuencia, ¿no?
¿Y en qué nos basamos? Pues en parte en los ciclos, y lo ligo a lo que tú dices, pues que de alguna manera todos estos seres mitológicos tienen que ver con los ciclos, ¿no? De la luna, el día y la noche y las estaciones. Entonces el tiempo en gran medida también está basado en la naturaleza. Sin embargo, nosotros hemos tomado el tiempo y lo hemos adaptado a un tiempo donde el tiempo prioritario en el mundo en el que vivimos es el que es dedicado al trabajo. Es el tiempo monetizado. Ese se ha vuelto la prioridad dentro de la estructura del tiempo. Sí, que en redes sociodigitales ahora vemos eso, ese tratar de tener salud mental, de que te dicen, y que es un gran síndrome que se tiene. Yo creo que ustedes lo han vivido, nosotros lo hemos vivido, en el que si estás, o sea, ahora cuando te da alguna enfermedad, te sientes mal de estar postrado porque no estás haciendo algo productivo, ¿no? Cuando estás generando una productividad para ti mismo, que es descansar para que tu cuerpo se recupere bien, ¿no? Pero es algo que nos da ansiedad. Si estás de vacaciones, hay muchas personas y también otros que en algún momento dices, sí, estoy gozando de no hacer nada, ¿no? Pero por lo general te da una ansiedad de no estoy siendo productivo, todo el mundo emprendiendo, generando, estudiando, o sea, ocupando el tiempo de forma redituable. Y entonces ahí es una cuestión que pues rompe la salud mental en muchas ocasiones. Entonces es bueno ver eso y empezar a hacer un balance de que no necesariamente tenemos que estar produciendo algo económico pues para disfrutar nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido recordemos, por ejemplo, todas las unidades y formas en las que las civilizaciones han medido el tiempo. Por ejemplo, se menciona, ¿no?, que los vikingos, su brújula mágica, por así decirlo, para poder navegar en el mundo y así conquistar todos los países anglosajones, pues fue con una piedra, le llamaban la piedra sol, en el cual también ahí con otro mecanismo también pudieron irse orientando a través del mar con el reflejo del sol. También tenemos estos relojes de arena, relojes de sol, varios tipos de relojes, ¿no?, que nos medían de forma justamente como se mueve la Tierra, el paso del día, la noche. Aquí en México, bueno, lo que era toda la parte de América Latina, ¿no?, precolombina, también tenían unidades muy específicas para medir el tiempo, sus calendarios que apenas terminaron en este milenio, ¿no, Alenka? O sea, calendarios enormes para medir pues justamente estos tiempos. Y que, o sea, en México particularmente se tiene una gran cantidad de observatorios astronómicos de los aztecas, de la cultura maya, ¿no?, que la gente se tiene mal entendido que eran centros ceremoniales, pero no eran en esa cuestión tan espirituales, eran muy científicos, eran observatorios para mirar, para medir y poder constatar fechas también, ¿no? Eran unos chingones para medir cuestiones de la cosecha, ¿no?, las estaciones, en fin, el tiempo siempre ha estado en una forma presente como una herramienta para medir nuestras actividades y disfrute del día, ¿no? Si pensamos cuánto vive una mariposa, cuánto vive una mosca, un mosquito, en relación a la humanidad, pues son muy pocos días. Y así nuestra propia vida, Alenka, tú tienes aquí unas cifras. ¿Cuánto tiempo tiene el universo de existir? Pues se supone que 14,000 millones de años es la cifra más reciente que se asume que fue así. Exacto, 14,000 millones de años, en contraste con lo que la humanidad como Homo sapiens sapiens ha tenido, ¿no?, en este paso, que bueno, aquí se menciona que solamente van entre los 300,000, 200,000 años, o sea, contra los 14 millones. Y bueno, de que nosotros como humanos, ¿no?, homínidos, pero en una cuestión de vida en este planeta, en este planeta particularmente en la Tierra, midiendo fósiles de bacterias o también unas cuestiones de la geoquímica, pues hace un promedio de que entre 3.770 millones de años y 4 millones de años. Entonces también 4 millones contra los 10, pues hay 10 millones de años ahí de los que no tenemos registro, ¿no? Y que bueno, ahora realmente con el nuevo telescopio, que se mandó al espacio, es una noticia de este fin de año e inicio de año,
se está viendo que se va a poder justamente a través de ese súper aparato que tiene un sistema también infrarrojo, ver el Big Bang, por ejemplo, ¿no? O sea, ver, fotografiar, cuantificar nuestro pasado en el universo, porque bueno, que eso ya pasó hace 14 millones de años, ese evento a la fecha sigue en el espacio, o sea, sigue como ahí, ¿no? En esa gelatina en la que estamos. Entonces, por eso, con ese telescopio vamos a poder observar ese pasado y qué información nos dará, ¿no, Alenka? Nos da mucho miedo. Estos temas me dan miedo, pero me encantan. Sí, eso a mí un tema que siempre me ha causado mucho viaje y nunca lo he entendido muy bien es la cuestión del tiempo en el espacio, ¿no? O sea, si es que transcurre ¿por qué transcurre de una manera distinta? Me sacaba mucho de onda desde que me enteré de niña, pues que se iba un astronauta, ¿no? Y cuando regresaba a la Tierra ya era viejita su novia, ay sí. Era una ancianita y era toda y para el astronauta no había pasado el mismo tiempo, ¿no? Entonces eso a mí me volaba la mente y me parecía muy extraño y hasta ahorita que hicimos el programa como que medio dije, a ver, ¿por qué es, no? Se supone que es por la teoría de la relatividad de Mileva, bueno, o sea que está ligado a la teoría de la relatividad de Mileva Maric y Albert Einstein. Lo primero, ya hemos hablado de esto en otros episodios, quien entienda, entendió. Si no, pueden ver los demás episodios. Pero sí, de la teoría de la relatividad, ¿cierto? ¿Tú tienes info de eso o te digo? Es la dilatación gravitacional del tiempo, así se le llama. Es consecuencia de la teoría de la relatividad de Mileva Maric y Albert Einstein y de otras teorías relacionadas que postulan que el tiempo transcurre a diferentes ritmos en regiones de diferente potencia gravitatoria. Cuanto mayor es la distorsión local del espacio-tiempo debido a la gravedad, más lentamente transcurre el tiempo. Y esto se mostró observando que los relojes atómicos puestos a diferentes altitudes, por lo tanto a diferentes potencias gravitatorias, mostraban tiempos diferentes. Y es así como lo comprobaron. ¿Tiene sentido esto para ti? Pues es justamente la cuestión de que esta pareja de científicos, se le ha atribuido a Einstein porque pues era el hombre y el que pudo demostrar y congregarse con todo el club de Toby para dar estas cuestiones, pero bueno, de una u otra forma en pareja siempre se comparte conocimiento, se genera conocimiento, entonces bueno, por eso damos esa cita, pero justamente Einstein con esta teoría dio un parteaguas en la comprensión de nuestro espacio, del tiempo, y a la fecha de ahí, pues la verdad es que ya nadie sabe, porque se han generado muchas teorías e hipótesis de forma científica, no es que se lo estén ahí inventando, sino que conforme a métodos matemáticos, es que se aventuran a explorar y sí esto, entonces por eso se genera pues esta cuestión de la teoría de la relatividad, pero también la de cuerdas, por ejemplo. Y hay una pregunta que siempre se genera de si nos han enseñado esta cuestión de la relatividad y de que el espacio se está desde hace 14 millones de años se está expandiendo, ¿en dónde se expande? ¿Qué contiene el universo? ¿No? Y esa cuestión es justamente donde Einstein entra a escena pues para tratar de explicar esas cuestiones y que a la fecha se siguen investigando. En un segundito. Pues justamente con esta teoría de la relatividad general se describe el espacio y tiempo como un tejido interconectado para el universo, o sea, una red, una malla, que eso sí lo podemos ver ahora que veo en Matrix, o sea, es una red, ¿no?, en general. Pero también imaginémoslo como un muffin, Alenka. Tenemos por aquí un muffin, si quieres, ahorita que nos los puedas enseñar, porque eso nos va a ayudar a explicar realmente esta cuestión. Disculpen, tuvimos que venir a grabar a un café conocido en el mundo mundial porque nos corrieron del espacio público, así que pues era lo único que había por aquí. Así que ni modo, alimentando el capitalismo. Pero está rico. Aquí está el muffin. Entonces imaginemos que este muffin es el universo en el que existimos, ¿no? Entonces la cuestión de la relatividad que mencionan es que cuando tú metes el muffin que no está cocido, aquí vemos las pasitas y las cosas, ¿no? Cuando tú lo metes al horno, esa masa se empieza a expandir y por lo tanto también las pasas y lo que contenga en ella
no es que se esté expandiendo en el espacio infinito, sino que se expande en el mismo contenedor, o sea, en el panqué, el tejido del panqué es nuestro cosmos, nuestro universo, y cada uno de estos puntitos y demás cosas son las galaxias. Entonces, por eso es que esto va expandiéndose en sí mismo, se va inflando por la levadura, ¿no? Va inflándose, haciéndose gordo, y de ahí es que cada uno de esos puntitos son galaxias, que por eso al mismo tiempo, a la velocidad de la luz y demás cuestiones, se van alejando entre ellas, no porque estén navegando a velocidades así, sino porque el tejido, al expandirse, hace que también, o cuando uno sube de peso, ¿no? O el tatuaje, tú te lo pones y al momento de que tu piel se expande, pues lo que tienes en él se va separando, y es así como también nuestras galaxias y demás se van separando y todo se va separando y se va expandiendo, no en un espacio que contiene al espacio, sino en su propio ser, ¿no? Y es hasta donde hemos llegado, porque de ahí siguen puras hipótesis de que ahorita lo vamos a ver, que están locochonas y que son cuestiones que los cosmólogos, aquí hay diferencia, no es igual que astrónomos, los cosmólogos estudian el cosmos, el universo, y con una cuestión científica, y que se aventuran a decir, bueno, si tenemos procedimientos científicos, matemáticos, podemos especular de forma científica, lógica, esas posibilidades. Nos enseñan cómo es que el universo se expande hacia el infinito, entonces es como un problema matemático, ¿no? Si te ponen que unas barritas cada 10 metros, las puedes poner, ¿no? Al infinito. No lo podemos monetizar, cuantificar, capturar. Entonces, si de repente te dicen, tienes que expandir eso, y ahora en vez de que lo divida cada barrita 10 metros, la va a dividir 20 metros. Tú mueves las barritas 20 metros y se expandieron. Sin embargo, ¿en dónde? En el infinito. Entonces espero que con estos ejercicios como podamos ir comprendiendo esta cuestión de dónde se expande el universo. Pues hasta la fecha la respuesta es en sí mismo. Y entonces, dentro de esas galaxias que las pusimos ahorita en el panqué como las nueces, es que en una de esas galaxias está nuestro planeta. Y a partir de eso, bueno, el Big Bang que tú estabas explicando ahorita, Alenka, de ahí se genera esta cuestión, estas diversas hipótesis, en la cual se menciona que una de ellas es que los gases que se expulsan, como Timón y Pumba, ¿no? La teoría de los gases y demás, que esos gases que se expulsaron eventualmente se formaron en las galaxias. Sin embargo, hay muchos, en esas regiones que se generaron por la explosión, pues había energía que no era gasificada, ¿no? Sino era una energía que se hizo sólida, que se estableció en un estado estable, y de ahí generó una inflación de, digamos, de universos burbuja, que se supone nuestro universo es uno de ellos. Entonces, en ese tipo de universos burbuja se generan sus propias leyes físicas, sus propios Big Bang incluso. Entonces ahí nos genera un multiverso dentro de los posibles universos. Alenka. Como en Men in Black, en la primera, que al final todo el universo estaba en el collarcito del gato, ¿no? Exacto, entonces aquí ya los matemáticos se ponen a un viaje de verdad, a debrayar de forma científica en esta cuestión, y búscalo, ¿no? De los universos burbuja, donde consideran que el nuestro es uno y tiene por eso nuestras propias leyes, hasta ahora comprobables, ¿no? Comprobadas y en estudio constante también, y que finalmente por eso nos resulta imposible encontrar otros universos, porque estamos encerrados en nuestras propias leyes, que eso también es nuestra propia dimensión, ¿no? Un dibujo, por más que quiera entender la tercera dimensión, no va a poder, ¿no? Nosotros estamos de una forma atrapados en 3 dimensiones y estamos en esa investigación, ¿no? De la famosa cuarta dimensión, que es, muchos lo plantean, viajar a través, o sea, superar esa barrera del tiempo y moverte de forma, pues, sobre el tiempo, sobre el espacio, ¿no? Entonces, hay unos viajes ahí muy locochones, Alenka. Sí, yo en algún momento había visto que Carl Sagan explicaba un poco de la cuarta dimensión, como si tú, justo lo que decías, como, haz de cuenta que tú eres este pedacito de papel, ¿no? Y tú vives aquí, en este cuadernito que tengo aquí enfrente. Vives ahí acostado, pues tú solo puedes ver a este nivel en el que estás, pero de pronto, por una cuestión, una ráfaga superior divina, te hace salir volando en el aire y por unos segundos eres capaz de ver lo que está abajo, desde ese punto
hasta que vuelves a caer y es como de, ¿qué fue eso? O sea, ¿fue un sueño o no? ¿No? Y eso sería también una de las cosas que no lo digo yo, lo dijo Carl Sagan. Pueden ver Cosmos, si no me creen. Pero es algo, es muy interesante. Pues también está la teoría de las cuerdas, ¿no? Donde siempre se menciona que es una red, una malla, ¿no? Y en este caso, pues tiene que ver los quarks, la energía y esas cosas, que si uno lo ve pareciera una pintura de Jackson Pollock y también y compañía, que es Lee Krasner, que sería bueno que habláramos también de ella, Lenka, porque Lee Krasner se puso Lee para omitir su nombre de Lena, porque en un mundo de hombres artísticos ella sentía que no iba a triunfar con el nombre femenino de Lena, entonces se lo cambió a Lee. Finalmente se casó con Pollock, ambos eran artistas, pintores. Ella empezó a hacer esta técnica del dripping, ¿no? Quien triunfó de forma pública pues fue Pollock, porque ella se dedicó a él, al matrimonio y toda esta cuestión. Y pues ya, Pollock para la historia, Lena no, hasta la fecha se le está dando un mayor reconocimiento. Y bueno, en esta cuestión, retomando lo del universo, esta teoría de cuerda nos plantea que podrá ser así, ¿no? O sea, una visión donde hay muchísimas ligaduras, cuerdas, por eso, ¿no? Donde se están moviendo pues nuestro universo y los eventos que en él habitan. Y también rodeados de toda esta energía de electrones, quarks y demás, ¿no? Entonces, sería una visión como de Yayoi Kusama y los Pollock. Entonces, bueno, esa es una de las teorías que hay, pero les digo, a la fecha la física cuántica sobre todo y científicos del mundo están en esa búsqueda, ¿no? De entender más el universo, porque estamos en una paradoja justamente de el universo se expande en sí mismo, pero ¿cómo? ¿No? Y te lo explican muy bien y demás, pero ellos también están en esa incógnita de seguir buscando respuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, ahorita no recuerdo muy bien una memoria de infante donde dijera que el tiempo me alcanzó, ¿no? O el destino me alcanzó, pero sí me acuerdo de la palabra tiempo muy fuerte en mi primera clase de radio, ¿no? Donde Teodoro Villegas nos preguntó, ¿ustedes cómo definirán o qué es el tiempo? Y todos nos quedamos así como de sabiendo qué responder, como de forma lógica, pero sabiendo que no era lo que quería que le contestáramos, ¿no? Y ya, al final él dijo, bueno, o sea, finalmente es la forma en que la humanidad quiere medir su senectud. ¿Qué tanto viejo llegaste en esta vida, no? O sea, ¿qué tanto hiciste en esta existencia? Y eso nos recuerda a Sócrates, que también tiene una palabra, bueno, con Sócrates aquí los filósofos se podrán dar un muy buen debraye, ¿no? En las cuestiones de la metafísica, del tiempo, del ser. Y bueno, para Sócrates, él tiene una famosa frase que se dice, que se lee, lo que el ser fue, ¿no? Que nos menciona esta cuestión del tiempo también. Lo que el ser fue nos indica un tiempo y un espacio. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? ¿No? ¿Cuánto tiempo estuvo en este espacio? Y bueno, en griego se llama toti en einai. Y bueno, de ahí también ya regresamos a estos dioses mitológicos del tiempo, que miden el tiempo. Y de ahí tenemos a mujeres también, que si bien encontré muchas diosas, encontré mujeres que están inmiscuidas en lo que los tiempos de la humanidad generan, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a las Moiras, que ustedes las recordarán seguramente en la película de Hércules, ¿no? También tenemos en los pueblos bálticos a las Laimas, con los rumanos a las Parcas o Fatae, como de destino, los nórdicos a las Nornas. En varias de estas culturas es curioso porque justamente se presentan a 3 mujeres, como la diosa Hécate prácticamente, ¿no? También, que es la mujer joven, la mujer madura y la mujer en estado de adulta chingona, independiente, por así decirlo, y la mujer madura en un estado de sabiduría, ¿no? También esta forma, estas mujeres del tiempo se presentan así, que son 3 en lo general. La que abre el hilo y te lo empieza a correr, de que empieza tu vida. La que mide cuánto va a medir tu vida, cuánto es tu senectud en este espacio-tiempo. Y la que llega y dice, bueno, ya acabó, ¿no? Y lo corta. Entonces es curioso cómo a través de las culturas se ven los mismos arquetipos, diríamos, ¿no? O sea, hablamos del tarot, de los mismos arcanos también.
Sí, a mí me gustó mucho cuando mencionaste, ¿cómo dices que se llaman estas mujeres? Pues las griegas de Hércules, las moiras. Las moiras. La que toma y otra medida del tiempo muy importante es la de la vida propia, que siendo tan relativo es la medida, es la única medida que realmente, no sé, es la única medida a la que realmente nos podemos atener, ¿no? La de tu propia vida. Eso lo ligaría un poco al tiempo y las mujeres, ¿no? Ligándolo con lo que mencionabas sobre la esposa de Pollock, sobre Lee, y cómo ella se dedicó a él, ¿no? Ese viaje. Sí, es que ella se dedicó a cuidarlo a él y entonces él fue el que pudo después brillar, ¿no? Lo que les quería comentar es lo siguiente, que cualquier cambio social lleva consigo una nueva distribución del tiempo y del espacio. Y hablar de aspectos relacionados al tiempo se consideraba hasta hace poco como un problema del ámbito privado, como muchos de los aspectos en los que la mujer ha sido discriminada. Y entonces esta idea de la escasez de tiempo, entre comillas, era un problema que era subjetivo y que se resolvía en el ámbito familiar. El tiempo generalmente lo consumimos por obligación y casi nunca por elección, ¿no? O sea, nuestro tiempo está dividido en el tiempo en que tienes que ir a la escuela, los horarios laborales, el tráfico, un buen de factores externos denominan la manera en que se distribuye nuestro tiempo y pocas veces tenemos la conciencia de decir o la posibilidad de poder dedicar el tiempo a lo que nosotros querramos. A veces ya ni siquiera nos lo cuestionamos. Y el tiempo individual está condicionado por el tiempo social, que es justamente lo que me refiero a lo que acabo de mencionar. La organización social es jerárquica y basada en la supremacía del tiempo dedicado al trabajo. Lo que mencionábamos hace rato, el tiempo que es más valorado es el tiempo que está dedicado al trabajo y que puede ser monetizado, el tiempo monetizado. No el de las mujeres y su trabajo reproductivo y doméstico. Entonces, cuando las mujeres nada más se dedicaban al hogar, pues sí, su tiempo se dedicaba a ese trabajo, pero era un trabajo y era un tiempo que no valía de alguna manera. Cuando entraron al ámbito público del trabajo, entonces ya tenían lo que se llama doble presencia o doble trabajo, que es el trabajo de casa y el trabajo fuera y cero tiempo para ti, ¿no? Entonces, investigando sobre eso, pues el tiempo de las mujeres ha sido secuestrado de alguna manera en muchos y en la mayoría de los casos sigue también siendo así, especialmente por esta cuestión del doble trabajo que tienen. Y por eso, investigando sobre eso, encontré información sobre unas mujeres italianas en los 80s que dentro de la segunda ola hicieron unas propuestas para la distribución del tiempo. Y lo que ellas querían era que se cambiaran los horarios, que se reivindicara para los hombres y las mujeres el poder vivir a lo largo de todo el ciclo de la vida cotidiana una pluralidad de tiempos, o sea, que hubiera distintos tiempos y que se valoraran otros tiempos que dentro de la forma en que vivimos en este capitalismo no se valoran, que es el del estudio, el del afecto y el tiempo que dedicas a ti mismo. Y entonces propusieron una serie de cambios necesarios en la organización social que tenían en cuenta como prioridad el bienestar de las personas. O sea, ese era el eje principal. Es algo que debería de ser así, pero bueno. Entonces, ¿qué? Bueno, que a la fecha nos dejaron ese legado, ¿no? Del autocuidado o del orden, porque es de las épocas también, de esta cuestión de cuidar de nosotras, de nosotres, en ese tiempo también, o sea, tomar esos tiempos también para nuestro cuidado, nuestra dedicación y no nada más una cuestión productiva económica para alguien más, ¿no? Sí. Y entonces lo que ellas querían era cambiar el espacio de organización de las ciudades y propusieron dos aspectos en especial, que era la desincronización de los horarios, que sería justamente esta idea de que no todos tenemos que tener los horarios al mismo tiempo. Esta cuestión que también, por ejemplo, genera un chingo de tráfico, que genera que no puedas estar con tus hijos en ningún momento del día. Tú mencionabas algo al respecto también, ¿no? Ahorita recordemos que en Corea, por ejemplo, es muy famoso, muy sabido la presión social a adolescentes que se les genera por el examen único de admisión a la educación, que fue recientemente en estos meses, me parece,
donde tienen un día, donde es casi toda la jornada del día, donde están haciendo su examen y para ello se preparan, y si no quedas en ese examen, muchos jóvenes se suicidan, o sea, se genera una cuestión social muy fuerte. Entonces, bueno, como es un día tan importante, que empieza, no lo sé, pero imagínense a las 6 de la mañana, hace que, sabiendo que es una cuestión tan importante y que tienen que llegar a esa cita del examen, la sociedad cambia ese día, no se puede hacer ningún ruido, o sea, los trabajos de obras públicas, el claxon, o sea, no puede, ese día es una infracción muy fuerte si tú haces un ruido, porque vas a distraer a los que están haciendo el examen. La gente entra un poquito más tarde al trabajo para que tengan tiempo de trasladarse los chavos a la unidad y hacer el examen, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un ejemplo de una sociedad pues bastante cruel con su gente, pero que de una u otra forma como máquinas organizan el tiempo para que sea funcional, ¿no? Para que no generes un estrés llegando a tu trabajo, pero que sí tengas gente que llegó a tiempo a su examen para que siga la cadenita, ¿no? En ese sentido, bueno, cortando un poquito ahí, pero en ese sentido también, ahorita acabamos de ver una exposición de corte feminista donde había un artista, no recuerdo el nombre y tampoco le tomé fotos, si no se los pondría, que mencionaba que le tomó fotografías a una amiga, y tú ves fotografías, ¿no? De que le tomó fotos a una amiga y a varias mujeres de qué hacían cuando llegaban a su casa, y dice, y las fotos que tú ves ahí es coser, lavar ropa, hacer la higiene de la casa y hacer comida, ¿no? Entonces dice, y esas fotos que tomé de qué hace una mujer cuando llega a su casa se repiten con todas las mujeres que fue a fotografiar después de su jornada laboral, lo que tú mencionabas, las distintas jornadas de lucha o laborales que se tienen, ¿no? La del hogar, la que reditúa monetariamente, en fin, ¿no? Y más si tienes aparte de atravesada cuestiones culturales, étnicas, demás, ¿no? Entonces, eso es curioso, ¿no? Que justamente en la misma época que nos planteas ahorita tú de los 80, pues estaba también este artista que acabamos de ver, ¿no? Que también desde su mirada fotográfica veía que las mujeres, o sea, retrataba esto que se menciona, ¿no? Que las mujeres al llegar de una jornada laboral, pues iniciaban otra jornada, ¿no? Completamente doméstica, y que a la fecha pues está viendo que tiene que ser repartida entre todos los miembros de ese hábitat, ¿no? Pero bueno, o sea, y justamente eso porque se mueve en el tiempo cronos, lo tengo que hacer para que se pueda mover la maquinaria, ¿no? Y toda la cuestión que es al autocuidado, al espacio y relajación, como leer, como generar algo que te guste a ti particularmente, que te haga feliz en una cuestión cultural, nutritiva a tu ser, a tu alma, lo dejamos en un pensamiento de ayón, ¿no? En un pensamiento de que es un tiempo infinito, de que habrá tiempo, habrá un espacio abstracto por ahí en el cual lo pueda hacer porque habrá tiempo. De momento tengo que resolverlo ahorita, en el tiempo cronos, ¿no? Y eventualmente hay un tiempo kairos en el que llega y te dice, trácatelas, ahorita pasó esto y tienes que cambiar también, como fue la pandemia que nos vino a cambiar todos nuestros tiempos y ritmos culturales, sociales en los que estábamos metidos, y justamente ver el trabajo en casa, la educación a distancia, cómo nos generó este cambio de tiempo para bien y para mal en muchas cuestiones dentro del hogar o de con quien convivías. Una de las pocas cosas que tenemos seguras, que sabemos que seguro es así, ahora sí que es así, es que va a haber imprevistos siempre, toda la vida. O sea, que todos los planes que hagas no van a terminar siendo en su mayor parte para nada como lo pensabas. Es un poco lo que relacionas ahorita con la pandemia. Y entonces el esperar a poder dedicar tiempo y priorizar el tiempo monetizado o el tiempo que sientes que es una inversión a largo plazo, y no dedicar también espacio para las cosas que si realmente pensamos con este patrón de productividad, pues las vas a relegar y las vas a postergar, a decir, bueno, la vacación puede esperar hasta tal punto, ¿no? Bueno, el fin de semana, el acostarme con mi pareja a ver la película, el irme de viaje con ella, el ir con mi amiga al museo, ¿no? Eso puede esperar, ¿no? Las cosas más importantes de la vida las vas a empezar a trazar justamente porque creemos que hay que organizar el tiempo de una manera donde hay que priorizar el trabajo, ¿no? O la productividad, más que nada. Y en ese aspecto, algo que me pareció también muy interesante, volviendo a lo de las mujeres italianas en los 80s,
que hicieron esta propuesta, la segunda propuesta que hicieron para organizar las ciudades. La primera era la desincronización de los horarios, lo cual es muy interesante, pero también la reorganización de los espacios a partir de los hábitos de la vida cotidiana y de los ciclos de vida. O sea, proyectar espacios para todas las etapas de vida, y eso me pareció muy interesante a muchos niveles. Ligándolo con el tiempo, la primera reflexión que me hace tener es que el tiempo no es igual para nadie. No es igual el tiempo para un niño que el tiempo para un adolescente, que el tiempo para un adulto joven, que el tiempo para un adulto, que el tiempo para un adulto mayor. Y cada uno de ellos necesita una consideración distinta para sus tiempos, ¿no? Y necesita espacios en una ciudad para poder vivir sus tiempos. O sea, el transporte, las ciudades no están diseñadas alrededor de una cuestión totalmente patriarcal. No están diseñadas para un tiempo, o sea, el tiempo de crear un humano, el tiempo de las mujeres, o sea, lo que platicábamos hace rato, que tú me decías, hay límites de tiempo para las personas. Es en una sociedad como en la que estamos ahora, donde proponemos que ya estamos buscando que haya más equidad, ¿cierto? Es lo mismo, el tiempo importa, las edades importan, y pues descubrimos que una vez más para las mujeres sí importa, ¿no? O sea, también siendo una mujer hay un límite de tiempo para tener hijos, ¿no? O sea, sí hay un tiempo entre los 30 o 40 años que dices, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y tienes que hacerlo, o sea, no hay más, ¿no? Y después de eso son los 9 meses de tener un bebé en la panza y dedicar todo ese tiempo a la gestación, ¿no? Sí, definitivamente, Alenka, lo platicábamos midiendo esa cuestión de, es que biológicamente, o sea, científica, sí, cuestiones biológicas, que son científicas también, vemos cómo hay una desventaja en un corte donde pues el ser humano puede decidir en qué quiere desarrollarse y demás. O sea, porque entendemos por qué en algunos tiempos pues muy primitivos, pero ahora si tú eres una mujer con vagina, pues tienes que decidir en algún momento entre si te esperas tantito entre los 30 a los 40 para decidir embarazarte, hacer el proceso, o sea, es todo un proceso para embarazarte, ¿no? Que te implica tiempo, esfuerzo, dedicación, pues sí, postergar tal vez algunos proyectos, porque ahora es la supermujer, ¿no? Que puede con todo, y sí, habrá muchas que lo puedan hacer, pero realmente es otra jornada de lucha, donde si quieres tener un hijo biológico que crezca en tu vientre, pues, porque también está la adopción claramente, pero si quieres que crezca en tus entrañas, tienes que tomar una decisión donde el tiempo te está correteando, ¿no? Y yo ahorita que estoy en mis 30 digo, no, o sea, no es de mi interés, pero para nada, pero sé que en algún momento me lo voy a tener que plantear muy seriamente, pues porque ahí está una cuestión que te dicen del reloj biológico, y ya vimos que el reloj biológico como tal no existe en la cuestión de ya te llamará el llamado de la naturaleza, o sea, eso no existe. Lo que sí existe es que biológicamente pues tus ovarios empiezan a secarse, literalmente a ser chiquitos, y eso hace que conforme pasa el tiempo pues te vuelvas menos fértil, ¿no? Entonces, y también con los hombres, y por eso entre más te tardes, entre comillas, decidir, pues bueno, tendrás que enfrentar un proceso u otro que también implica dinero, ¿no? Si hubiera algún problema por ahí. Entonces te da una carga enorme el hecho de tener hijos también, ¿no? Y que en el tiempo y el espacio, pues te pide varios sacrificios en ese sentido, como ser con pene, pues finalmente tienes un espacio mayor también para poder tener hijos pues que sean tuyos genéticamente, ¿no? Incluso vemos hombres con pene que tienen 70 años y apenas están teniendo pues pequeños, ¿no? Bebés de 2, 3 años en esas edades, ¿no? Lo cual sería maravilloso que también, o sea, que todo ser humano pudiera tener un largo espectro de tiempo para decidir, planificar y demás, ¿no? Y que salgan sanos también, porque justamente esa es una de las cuestiones en la mujer con vagina, que pues entre más te tardes está también muy bien, porque hay muchos métodos de planificar, pero hay algún riesgo después de los 40 de que tengan alguna disfunción mental, de salud, física, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones que tienes que pensar si los quieres como generar en tu vientre, ¿no?
Y bueno, eso es una cuestión, el embarazo, el nacimiento, pero de ahí también es una cuestión de que lo vemos en la naturaleza, ¿no? Muchas veces de la crianza. O sea, la crianza es otro tiempo que entra en tu tiempo para poder criar pues a pequeños, ¿no? A estos sí sean adoptados, biológicos, lo que sea. Te implica un tiempo, ¿no? En el cual los padres han sido relegados. Hay muchos padres e incluso países que están buscando también leyes para que puedan tener ese tiempo de paternidad, de maternidad, en fin. Pero que finalmente están ahí hasta que tengan 18 años, ¿no? O sea, y habrá personas también que no sientan ese apego a los hijos, también lo hemos hablado, es válido también, pero quienes lo tienen, que es en general la mayoría de la población, pues es también, o sea, postergar cosas muchas veces, ¿no? O sea, lo hemos visto con varias personas, con varios personajes en la historia que querían hacer algo, y eso también está bien, o sea, uno puede cambiar de proyectos, ¿no? No finalmente porque siempre hayas querido hacer algo y estudiabas para eso y finalmente no se pudo, ya se perdió todo, ¿no? O sea, siempre hay oportunidad y justamente aquí viene el tiempo, ¿no? Ustedes creen en el destino, creen en el tiempo, ¿cómo es así, no? En ese sentido del tiempo, creo en el destino, en el sentido de que finalmente, o como dice Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si no sabes como muy bien qué quieres ahorita, pues no importa el camino que tomes, porque finalmente cualquier camino que tomes, como un algoritmo, yo creo en eso, en el algoritmo, te va a llevar a un camino que de acuerdo a las decisiones que tú vayas tomando te va a llevar a un destino, ¿no? Si tomaras alguna otra muy diferente, te podrá llevar a otro, pero finalmente a donde llegues será tu destino, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchas personas que, por ejemplo, quisieran ser grandes compositores, grandes pintores, qué sé yo, pero pasó algo y por lo general es tener hijos, hijas, ¿no? Y cuando tú les preguntas no lo cambiarán ni por nada en la vida, ¿no? O sea, finalmente me costó ciertas cuestiones en su momento, pero mi decisión de tenerles me llevó a donde estoy ahorita. Tal vez me gradué de mi carrera 20 años después, ¿no? O pude retomar mis proyectos cuando ya salieron de casa, pero ahí está. Soy muy feliz con crear, o sea, con haber tomado ciertas decisiones, ¿no? Por lo general también hay otras personas que, pues, lo sabemos, dicen, pues no, ¿no? Pero a eso me refiero, que el tiempo finalmente se va a mover de acuerdo a las decisiones que también uno tenga, el espacio que uno ocupe en este mundo, ¿no? Desde también nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Ser una persona con alguna cuestión de anorexia, por ejemplo, también implica cuestiones físicas de movilidad, de actividad y de ocupar ese espacio y tiempo en este universo, ¿no? Contado también con personas con obesidad mórbida, por ejemplo, ¿no? El tiempo, los tiempos, el espacio también cuando uno tiene depresión, por ejemplo, también toda esa concepción de usar y habitar el tiempo cambia, ¿no? Cuando estás enferme, también el tiempo pasa de una forma muy extraña. Cuando estás en un rush, pues al contrario, ¿no? Y todo eso son muchos multitiempos, ¿no? Que están funcionando en una sola línea del tiempo humana, por así decirlo. Cuando dices, wow, ya tengo 40, 50 y esto pasó muy rápido, yo apenas tenía 15 ayer, ¿no? Y tal vez esa cuestión, esa edad de mental es que llega un poco tal vez con retraso, cuando dices, ay, justamente por habernos enfocado culturalmente, porque así nos educaron, a ser productivos en cierto momento aquí y ahora, ¿no? Y postergar tus cuestiones personales de gusto para algún tiempo que quién sabe si exista futuro, ¿no? Sí, Frida, y en ese aspecto también un área interesante para abarcar de la plática es a qué dedicas tu tiempo. Y eso me lleva les pregunto a ustedes y le pregunto a Frida al mismo tiempo, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? Casi la mitad, yo creo que la mitad o más de nuestro tiempo, ¿a qué lo dedicamos hoy en día? Les voy a decir, ¿ya lo pensaron? Es más, hay una pequeña función en tu celular que te dice cuántas horas llevas haciéndolo, y yo estoy segura que todos se han sorprendido de decir 8 horas, llevas 8 horas, tu tiempo de pantalla disminuyó 10%, no, literal es sorprendente la cantidad de tiempo que dedicamos a
al mundo digital. Y entonces la medida del tiempo en el mundo digital, ligándolo a lo que tú estás diciendo, es muy importante, porque ahora gran parte de nuestro tiempo está ahí y no estamos conscientes de que eso también... A ver, lo que les quiero decir es que a lo que dediques tu tiempo se convierte tu vida. A lo que dediques tu atención se vuelve tu realidad. En eso se va convirtiendo tu realidad. Y entonces entonces si uno se dedica, piénsenlo así, uno se mete a Twitter y dices, nada más dediqué 10 minutos, 20 minutos a scrollear, y ves el comentario de una persona imbécil, espantoso, que dices, no es posible esta mamada. Entonces te sales enojado de Twitter y dices, ya, a la chingada, ya me voy a seguir ya a la tostada, y me voy a seguir con mi vida haciendo mis cosas. Pero 2 horas, 3 horas después, estás en el baño, en el gimnasio, estás en el camión, estás esperando y estás pensando todavía cómo le contestarías a esa persona. O sea, todos los argumentos de por qué es una mierda lo que dijo o por qué lo que viste es una... Frida se ríe porque a todos nos ha pasado. Y entonces, no es nada más el tiempo que te tomó, que te robaron ahí, sino que es todo el tiempo que invertiste después a seguir pensando en ello. ¿Por qué? Porque a lo que dediques tu tiempo es en lo que se va convirtiendo tu vida. Y en ese aspecto, en las redes sociales, algo que sucede... Bueno, en primer lugar, también tenemos esta idea que es muy del viejo mundo, pre-mundo digital, de que hay que estar informados. O sea, como ciudadanos era muy importante estar informados, saber qué pedo, y informarse requería cierto esfuerzo, requería de, pues tengo que involucrarme en la política, tengo que comprar el periódico, voy a ver las noticias, buscabas de dónde. Y ahora, cuando hay una sobrecarga de información muy cabrona y seguimos con esta idea de necesito estar informado, ¿no? Es que yo necesito estar al pedo, pero ahora ya es una sobredosis de información que ya es como, seguimos sintiendo esta necesidad cuando ya no corresponde, o sea, no hubo un cambio sano hacia seguir informados que correspondiera con algo que sea verificable como verdad y que además no termine... o sea, sentimos un compromiso de que a huevo tenemos que estar ahí armando pedo, ¿no? O sea, a huevo tengo que ir y de mostrarle que es una mamada. Y eso es como muy grave. Y dentro de las redes digitales hay un término hay varios que se me hicieron interesantes, que es la economía de la atención, attention economy, o diseño persuasivo, o minar la atención. Esos son todos términos que se utilizan para referirse a nosotros a la hora de decir, a ver, yo necesito un diseño persuasivo, o sea, algo que jale y haga que se meta y se quede viendo mi post, o se meta el link para ver más información, un clickbait, por ejemplo, ¿no? Pero economía de la atención es eso, ellos quieren generar que te quedes la mayor parte de tiempo, y hay un chingo de trampas diseñadas perfectamente para que así sea, para que tú te mantengas dentro de sus aplicaciones el mayor tiempo posible. Y nada más quiero resaltarlo como algo interesante y también peligroso, y que, como bien mencioné, a lo que dediques tu atención, tu tiempo, se vuelve tu realidad, o sea, y lo que estarás pensando constantemente. ¿Qué queremos dedicarlo, no? ¿Qué queremos pensar? Y a eso voy, es que recientemente he dicho eso, o sea, me he pensado eso de, creo en el algoritmo, ¿no? No necesariamente, o sea, obviamente existe digital, pero ese algoritmo está en todos lados, ¿no? La naturaleza, el ritmo, nosotros nos movemos a partir del ritmo, ¿no? Nuestro corazón, todo eso va generando una serie de cuestiones que van moviendo estas decisiones que uno tome, ¿no? En el tiempo y espacio justo, ¿no? O tal vez a veces muy injusto. Y si esto que tú mencionas de las aplicaciones adictivas, pues bueno, se paga muy bien. Es el diseño, me parece UX, algo así se pronuncia, en el cual pues justamente diseñadores bueno, hay mucha gente que no es diseñadora particularmente, pero bueno, se especializan en diseñar una experiencia de usuario muy ágil, muy dinámica, muy llamativa, ¿no? Para que puedas pues navegar lo más ágil, fácil y bastante tiempo en alguna plataforma, ¿no? Entonces, bueno, eso definitivamente es una realidad, ¿no? Que se nos está diseñando para poder tener una vida digital pues mayor en esta materia que conocemos, ¿no? Que finalmente es repartición del tiempo, ¿no? De acuerdo a nuestros intereses también,
Muchas veces uno está trabajando en pantalla bastantes horas y para relajarse también en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ahí estas son reflexiones. Igual estamos hablando un poquito ahí como de, ay, la tecnología, no lo sé, pero creo que es importante, ¿no? Administrarnos de forma productiva hacia nosotras, ¿no? Hacia nosotros, en un sentido de tener espacios para la recreación, el ocio, el goce, el compartir, ¿no? El sentir nuestra existencia en este planeta. Y también, claro, la digital, ¿no? Que es la más, el glutamato monosódico de la vida, pero pero sí, o sea, creo que es importante ahí ir combinando nuestros diferentes tiempos en uno que nos beneficie de forma, pues, rica, ¿no? Para nuestro ser. Y agregaría el tiempo de no hacer nada. O sea, es muy importante. No sé dónde vi un post hace muy poquito así como de los creadores necesitamos tiempo de no hacer nada. ¿No? Y es como sí, creo que en general las personas necesitamos, o sea, más allá de los creadores o no, así decía nada más el post, necesitamos tiempo para no hacer nada, para estar tirados un rato viendo el techo y ya, ¿no? Es muy importante. No, es algo que está como castigado, pero no. Yo no estoy de acuerdo, estoy en defensa del tiempo muerto. Y pues sí, esas son mis reflexiones sobre el tiempo, Free. Ay, pues sí, definitivamente. Y el tiempo nos está alcanzando siempre, pero por eso hay que saber manejarnos entre estas tres concepciones del tiempo, ¿no? El que sabemos que nunca vamos a alcanzar porque es el eterno, el abstracto, el infinito, y en el cual no debemos de postergar nuestros verdaderos deseos, ¿no? El kairos que sucede cuando tiene que suceder, y ese nos da muchos reveses, muchas veces, ¿no? Por estar pensando que en algún momento futuro se va a pasar una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene kairos a cortarte y decirte, órale, como de que para el futuro. Ir ahí transitando también en el cronos, que es el que nos dice, ya llegaste tarde, ya cumpliste otro año más, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no hay que volvernos locos, que no nos coma Saturno, y pues bueno, también ahí poder ir pues navegando entre ellos tres, yo creo, ¿no? Que finalmente creo que por ahí iría otra dimensión. Sí, Frida, me gusta lo que dices. Y pues sí, nos están también ya empezando a correr del espacio en el que estamos. El tiempo se ha terminado en general para todo. Pero sí, esperemos que les haya gustado este episodio. Ya saben, de vez en cuando nos echamos episodios así súper volados, así. Recuerdo que a veces hacemos cosas raras. Pero, pues sí. ¿Algo más, Free? No, creo que el tiempo apremia y hay que correr antes de que nos saquen, antes de que nos corran nuevamente de Chapultepec. Esperemos que hayan disfrutado este episodio que fue al aire libre. Es el primero que nos echamos. Si les gusta, díganos que les pareció bien y que no hubo demasiado ruido de parte de atrás, con todo y que contábamos con la Tascam de Free. Y el micrófono peludo para quien nos esté viendo. Esperemos que lo hayan disfrutado y escríbanos, compartan los episodios que les gusten en sus redes, síganos por Instagram y cuéntenos qué opinan de todo. ¿A ustedes cómo les cae el tiempo? Sí, así es. Esto fue Glitter Amargo. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Chao. Glitter Amargo.